pero quiero que podamos estar muy atentos. Es un tema interesante y el tema es la preexistencia de Cristo. Estamos bajo el ciclo ¿Quién es Jesús? En este mes donde recordamos a Jesucristo el Salvador, y hoy quiero que veamos la preexistencia de Cristo. El Hijo de Dios existió antes de la encarnación. Estábamos viendo el domingo pasado que Jesús se encarnó, no se reencarnó, se encarnó. Y la pregunta sería, ¿cómo era su naturaleza antes de? ¿Cuáles fueron las diferentes manifestaciones de su preexistencia, de la preexistencia de Jesucristo, y cuáles son los cuadros que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento? Quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, en otra versión dice que la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En esta versión el versículo 2 dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea que nos está mostrando que desde el principio estaba el Verbo, en el principio estaba el que tiene la palabra, y este es el Señor Jesucristo. La palabra unigénito es la traducción de la palabra monógenes, que significa único en su género, y es usada comúnmente para decir que alguien es el hijo único, también traducido como el hijo amado. Entonces quiero que veamos como el punto número 1. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús tiene una relación única con el Padre. Esto es importante porque, digamos, nosotros, ustedes, yo podemos contar, bueno, cómo fue nuestro nacimiento, y a veces se reúne en la familia y venga, es cuando usted nació era así y usted hacía esto y aquello, y es interesante, pero es que más atrás del nacimiento no tenemos historia, más atrás de la concepción no tenemos historia, pero el Señor Jesucristo, Él era desde antes. Preexistencia quiere decir, es una palabra que está antepuesta allí, que está hablando antes de la existencia de la humanidad, de la creación del mundo, que Dios ya existía. Entonces, Jesucristo, Él tiene una relación única con el Padre. En Marcos 1:11 dice la palabra de Dios que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está manifestando el Padre que Jesucristo es el Hijo amado. Y en Juan 1:14 dice que y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo: y vimos su gloria como la de ¿quién? Como la gloria de ¿quién? Del unigénito. Estas palabras son las que le mencionaba ahorita: Hijo amado, el unigénito del Padre. Y en Juan 3:16 usted conoce este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 9, como es doctrinal, hay mucha Biblia aquí, que es la que nos confirma todo y la que nos enseña y nos muestra que en la Biblia encontramos todo lo que era antes de lo que era en el mundo en sus inicios, lo que es en el mundo actual y lo que es en el porvenir. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo ¿qué? Al mundo para que vivamos por Él, en que Dios envió a su Hijo unigénito. O sea que Dios tuvo un hijo, solamente tuvo un hijo amado, un hijo unigénito. Vemos que Él era el Hijo
de Dios, el único Hijo de Dios. Por esta razón es que Jesucristo es la única persona que puede revelar al Padre. ¿Cuántos lo creen así? Por eso Él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Por eso el primer punto es que Jesús tiene una relación única con el Padre. Como Jesús tiene esa relación con el Padre, Él nos da a conocer al Padre. Podemos ver que el único ha salido de Dios y que está en el seno del Padre. Vemos que Jesús nos puede revelar al Padre, y en Juan capítulo 1 versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que al Padre no le puede conocer cualquier persona no puede decir yo le conozco al Padre, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la relación que hay con el Padre. Entonces el Señor Jesucristo es el que nos presenta al Padre nuevamente, porque Él le conoce y Él le da a conocer a nosotros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero el Hijo, el único Hijo, que es Dios mismo y que está siempre en unión con el Padre, en otras palabras, que está ligado al Padre, está conectado con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así nosotros le podamos conocer, para que de esta manera ha sido revelada a nuestra vida a través de Jesucristo su Hijo. Todos necesitamos un Padre. ¿Cuántos necesitan un Padre? Todos necesitamos de un Padre, necesitamos de Jesucristo, pero necesitamos de un Padre celestial. Tal vez usted dice, mi Padre no me ha dado buen ejemplo, no es un modelo a seguir, o tal vez mi Padre ha hecho lo posible, pero aún no me ha brindado lo que yo necesito, un abrazo, una palabra de aliento. Por eso necesitamos conocer un Padre celestial, un Padre que nos brinda y puede llenar ese vacío que hay en nuestros corazones. La gente se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa en mi vida? Yo busco por aquí, busco por allá, quiero satisfacer, quiero llenar. Algunos buscan un novio, después consiguen otro novio, consiguen otro, consiguen otra pareja, consiguen, buscando llenar ese amor en esa persona, la cual nunca van a encontrar, porque ese vacío que todos tenemos en el corazón solo lo puede llenar nuestro Padre celestial. ¿Cuántos lo creen? Entonces podemos ver que el único que ha salido de Dios, que está en el seno del Padre, siempre ha estado con el Padre. Él no fue creado por el Padre, Él siempre ha estado con el Padre. Cuando estuvo en la tierra, Él no fue creado, sino que fue engendrado. ¿Sí? Y esto es la encarnación de Cristo. Usted sabe que la Virgen María, ella concebió al Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nosotros somos adoptados por Dios. Pero Cristo es el Hijo que comparte desde la eternidad la misma naturaleza de Dios. Nosotros somos adoptados. Jesucristo es el Hijo de Dios. En Efesios 1:5 dice la palabra de Dios que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que por medio de Jesucristo nosotros somos adoptados por el Padre. El siguiente punto es la naturaleza de la preexistencia de Cristo es doble. En cuanto a Dios y en cuanto a la creación. Ya vimos que en cuanto a Dios es el unigénito, hijo de Él, y significa también que es el eterno y que no tiene principio y que no tiene fin. En Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice la palabra de Dios que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese que Él es desde la eternidad, por quien asimismo se hizo el universo. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Recuerde que
El verbo, leíamos al inicio, es la palabra. Y dice, Dios creó, Dios ordenó, hágase esto por la palabra, por el Señor Jesucristo. Y acá la palabra de Dios nos muestra por quien asimismo hizo el universo. O sea que primero estaba la tierra o estaba el universo. Primero fue el universo, después fue la tierra. O sea que está hablándonos que desde los inicios siempre ha estado el Señor Jesucristo. Él estaba desde el principio. Él era en el principio, decía el pasaje, era el verbo, ¿sí? ¿Y qué pasó en el principio? Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otra versión de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios en otra versión, Nueva Biblia Viva: antes que nada existiera, ya existía la palabra. Fíjese esto, antes que nada existiera, ya existía la palabra, o sea, el Señor Jesucristo, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra, ¿quién es? ¿Sí lo tiene allí en su Biblia? Era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Entonces, en cuanto a Dios, Él era el unigénito Hijo de Dios, pero también es el eterno, el que ha estado desde el principio y por quien fue creado todas las cosas. También lo podemos ver en su naturaleza en cuanto a la creación de Jesucristo, que Él es el primogénito, es decir, que Él tiene la supremacía, la que tenían todos los hijos allí en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era como este privilegio que tenían los hijos en el Antiguo Testamento? Porque hoy en día uno menciona a mi primogénito, pues venido desde esos tiempos. ¿A qué se refería cuando se trata también del unigénito Hijo de Dios y que Él toma esa supremacía para sí? Esto consiste, en número uno, en que heredaban la mejor bendición espiritual profética por parte de su padre. Usted sabe que Jacob y Esaú luchó ahí por la bendición de su padre. Cuando su padre bendecía a su hijo mayor, tenía una bendición especial. Dice, se lleva toda la bendición. Cuando llega Esaú y le dice, padre, ahora bendíceme a mí, porque él me robó la bendición. Dice, no, ya no queda nada para ti. Al segundo, ¿cuántos son hijos segundos? Hijos terceros. Gracias a Dios, ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Le dice, no, ahorita ya no queda bendición para ti. Dice, pero bendígame algo. Entonces, número dos, recibían el liderazgo de la familia. Y tercero, tenían una doble participación acerca de su herencia. Punto número 3. Vamos a ver en el oficio, en su estado preexistente, se le atribuye a Cristo un triple oficio. Y entre esto vamos a ver algunos puntos de este estado preexistente en sus oficios de Cristo. Número 1, que Él es el creador. En Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que aquí nos muestra que todas las cosas fueron por Él hechas. Entonces nos muestra a Jesucristo como el creador. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿En quién fueron creadas todas las cosas, hermanos? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos y las que hay ¿dónde? Por eso podemos también soportarnos cuando decimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ahí estaba el Señor Jesucristo. Todas las cosas que fueron creadas en los cielos y en la tierra, allí estaba Él, visibles e invisibles, incluso las que nosotros no vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por eso nosotros nos venimos y nos reunimos para alabar el nombre de Dios. Nosotros no venimos a hablar del hermanito, uy, mira cómo viene vestido, mire ese saco que no me gusta. Me gusta es cuando trae falda, pero cuando trae ese pantalón no. Acá no venimos a hablar de las otras personas, aquí nosotros venimos a adorar el nombre de Dios. ¿Cuántos han venido a eso? Aquí venimos a adorar un nombre que es sobre todo nombre, venimos a adorar al creador de los cielos y de la tierra. Número 2, Él es el sustentador.
El universo es creado y es sostenido y controlado por el Hijo. Tal vez usted sabía todo esto, tal vez no lo sabía o no lo sabía en este orden, en el orden de la preexistencia de Jesucristo, pero esto nos lleva a afirmarnos. Yo decía, ¿cuán grande es Dios? Cuán poderoso es Dios, cómo podemos conocer a Dios, pero entre más veía yo también este tema, más me enamoraba del Señor, ¿no? Y yo decía, ojalá ustedes escuchen este tema y puedan apasionarse más por el Señor, al Dios al cual servimos, al que tiene control y dominio sobre todas las cosas. Y en este caso es quien lo sustenta. Colosenses 1:17 dice que y Él es antes de todas las cosas. ¿Él es qué? Dígalo, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Que subsiste porque el ser humano cuida la atmósfera, la estratosfera, que el ser humano es el que cuida el medio ambiente. Las cosas subsisten porque el Señor las sustenta. El Señor es el que las ha creado. Todo existe por Él y para Él. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta ¿qué? Todas las cosas. Él sustenta ¿cuántas cosas? ¿Algo se sale de su mano? Tal vez usted dice, uy, este problema familiar que tengo, pero eso no le importa a Dios. ¿Será que le importa o no le importa a Dios? ¿Se sale de las manos de Dios? No se sale de las manos de Dios. Él dice que aún nuestros cabellos, Él tiene cuidado. Usted dice, me peiné y se cayeron, salió ¿cómo se dice? Un manojo de cabello ahí, que no pudimos saber cuántos, pero usted dice, se me está cayendo el cabello, salió un manojo. Dios sabe cuántos iban ahí, cuántos cabellos iban en ese manojo del cabello. Dios sabe todo lo que pasa en nosotros, Él sustenta todas las cosas. Usted dice, tal vez esta enfermedad a Dios no le interesa, o Dios no puede sanarla. Dios tiene todo bajo su control, Dios puede sanarla, Dios puede hacer todas las cosas, y nosotros tenemos que ser conscientes en nuestro corazón y en nuestra mente que todas las cosas en Él subsisten. Tal vez usted dice, uy, no me tomé la vitamina. No me tomé las vitaminas de jóvenes y ahorita estoy achacado, viejo, estoy achicopalado. Hermano, usted subsiste porque Jesucristo está en usted. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Nosotros vivimos porque Dios está en nosotros y nosotros estamos en esta tierra hasta que Dios lo permita. ¿Es así o no es así? No hasta cuando nos digan, a muchos les han dicho, a usted le queda 3 meses, lo han desahuciado, le quedan 3 meses de vida. Así tenemos el caso de un pastor y de otros hermanos, y ya lleva como 4 años más. Porque nosotros subsistimos, todo subsiste, todas las cosas son creadas por el Señor. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es impresionante porque la palabra de Dios es la que estamos viendo en esta mañana. La palabra de Dios está acá. Si usted la trajo, qué bendición, porque esta palabra es la que nos sustenta. Usted dice, la verdad estoy afligido, estoy desesperado, estoy atribulado, estoy angustiado. Pero el Señor dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Él ya está ahí. La fortaleza está ahí, pero si usted no busca de Dios, no le sirve al Señor, no se entrega al Señor, ¿cómo se va a fortalecer? Nosotros tenemos que fortalecernos en Él. Nosotros nos fortalecemos en el Señor, dice, con la palabra de su poder, quien sustenta a todos con la palabra de su poder. Esta palabra es la que nos sustenta, la que nos vivifica, la que nos da vida, la que nos fortalece. Por eso insistimos mucho y aconsejamos a leer las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La palabra es la que nos trae vida, la que nos trae fortaleza. No es la palabra del ser humano, no es la palabra del amigo. ¿Qué consejo me va a dar el amigo? ¿Qué consejo me va a dar la televisión? ¿Qué consejo me dan las redes sociales? Es la palabra del Señor la que me sostiene y la que me sustenta con la fuerza de su poder. Cuando usted esté afligido, cuando usted esté atribulado, cuando usted esté acongojado, no se vaya solo, no se quede afuera.
No se encierre en su habitación y se quede allí. Busque del Señor, sírvale al Señor, órele al Señor, busque hermanos, muévase en el reino de los cielos y usted va a ser libre, va a desaparecer todo eso de su vida. Porque dice la palabra de Dios, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él lo ha dicho, más poderoso es el que no está en nosotros que el que está en el mundo. Si Él lo ha dicho que Él ha venido a traer libertad en mi vida, es porque así es. Cuando usted sienta que Él no está a su lado, cuando usted sienta que Él no camina con usted y usted dice, yo estoy solo en este mundo, estoy abandonado, no es así, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y cuando partamos de aquí vamos a estar con Él. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue el que purificó nuestros pecados. Solamente Él puede perdonar. Yo no sé si usted alguna vez le ha confesado sus pecados a otra persona, pero la otra persona no puede hacer mucho para perdonar sus pecados. La otra persona no puede hacer mucho para limpiarlo de toda maldad. Pero el Señor Jesucristo es la única persona donde podemos acercarnos, confesarle todo lo que hemos hecho. Porque usted, aunque le haya confesado alguna vez a alguna persona sus pecados, yo creo que algunas cosas muy internas en su corazón, muy personales, no se las comenta a otra persona. No se las ha podido comentar. Pero usted sí puede acercarse a Dios y comentarle todo en lo que usted ha fallado. Tal vez usted dice, yo hice algo tan vergonzoso que hasta Dios me da pena decirle. Pero hay que decirle porque es el único que te puede perdonar. ¿Cuántos lo creen así? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número 3, Él es el arquitecto de los siglos. Eso es maravilloso. Él es el arquitecto de los siglos. Porque Dios formó los mundos mediante su palabra. Los siglos tomaron forma por la orden de Dios, y esto es lo que ha sucedido desde la creación hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. En Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. En otras palabras, haber sido constituido el universo por Jesucristo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Él es el arquitecto de los siglos. Él es el constructor de todo lo que existe. La ciencia cada vez descubre cosas más interesantes, aunque en un tiempo habían tantos planetas, ya ese planeta no hay ahora otro planeta, hay descubrimientos, hay galaxias, hay tantas cosas que hay allí, pero el Señor tiene cuidado de todas las cosas porque Él las creó, como mencionaba mi esposa, aún todas las estrellas que hay, que uno se pone a contar cuando el cielo está bien estrellado y uno no alcanza a contar cuántas estrellas hay, pero el Señor le tiene nombre a cada una de las estrellas. El Señor, si tiene nombre a cada una de las estrellas, ¿no tendrá cuidado de cada uno de nosotros? Él es el arquitecto de todos los siglos. En el Antiguo Testamento también había una representación de Dios palpable, tanto al ojo como al oído. Estas son las manifestaciones de su preexistencia. Y una de las manifestaciones de las representaciones de Cristo en la preexistencia son Melquisedec, la zarza ardiente, el cuarto hombre en el horno que estaba allí con Daniel. Esto se le llama cristofanía. Cristofanía es la representación o la aparición de Cristo en la historia o en la vida de las personas. A esto se le llama cristofanía. Por ejemplo, la voz de Jehová, el árbol de la vida, forma visible. Ustedes están viendo ahí en la pantalla, ahí están anotadas en en una imagen ahorita la van a poner. La voz de Jehová, el árbol de la vida, forma visible y audible a Abraham, la zarza ardiente a Moisés, la columna de fuego y una nube, el maná, la gloria Shekinah en el tabernáculo y el templo, las visiones de los profetas, de Ezequiel, Isaías y de muchos otros, y en forma humana a través de un ángel llamado el ángel de Jehová. Cuando nosotros
escuchamos estas menciones en la Biblia, es una cristofanía de la representación de la preexistencia de Cristo, pero también podemos ver que hay unas manifestaciones, unas representaciones proféticas de Jesucristo en la Biblia, y vamos a ver 5 de ellas. Número 1, como el Cordero. El Cordero Pascual fue entregado para librar de la muerte al pueblo de Israel, tal cual como Cristo, nuestra Pascua, fue entregado para liberarnos de la muerte a causa del diablo y del pecado. Entonces, cuando encontramos esta palabra Cordero, es que estamos haciendo referencia que Él ha sido entregado como ese Cordero inmolado, como esa... Porque ¿quién va a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados? Tenía que ser, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, el Cordero era ofrecido para, en representación de los pecados de las personas. Pero ahora Jesucristo murió una vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario para traer libertad a nosotros, como ese Cordero, dice, como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Porque si algo es duro para nosotros, yo siempre pienso en eso, es cuando a uno lo acusan inocentemente. Usted se robó esto, usted dice, si en mi vida yo no me voy a robar nada de nadie, pero lo acusan y eso lo llena como de ira y de furia, y usted quiere pelear por la verdad. Pero Él no abrió su boca, Él siendo inocente fue llevado allí y murió por nosotros. Otra representación es la serpiente en el desierto. En Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, dice la palabra de Dios, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una cristofanía profética del Señor, que cuando Moisés levanta la serpiente, todos habían sido mordidos por serpientes venenosas y estaban muriendo, que es la representación de la humanidad muriendo por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que peca, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos tenemos una simiente de pecado. Levantó el asta allí y todo aquel que miraba esa serpiente allí en el asta era sanado. Esa es la representación de Cristo, que todo aquel que tiene pecado, todo aquel que mire a Jesucristo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Todo aquel que mire a Jesucristo no se va a perder y va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida hecha a imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu muerto a raíz del pecado. Usted dice, no, pero yo sigo viviendo, yo hago mis cosas. Sí, pero tu espíritu está muerto. Necesitas vida. Necesitas que tu espíritu sea vivificado. No le encuentras sentido a las cosas por aquí y por allá, pero nada tiene sentido, porque necesitamos vida para que todo aquel que mire allí el asta, para que todo aquel que vaya allí a la cruz vea la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra representación es la roca o la peña donde saltan aguas vivas. Los israelitas en el desierto tuvieron el milagro de ver cómo una roca les daba agua, ¿sí? En 1 Corintios 10:4 dice que y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cómo así? Si no era una roca cualquiera, no, dice, y la roca era Cristo. ¿La roca era quién? La roca, que es Cristo, y el agua que fluye es el Espíritu Santo. Moisés debía golpear una sola vez la roca por los pecados de la humanidad. Ahora las personas deben hablarle a la roca para recibir el Espíritu Santo de Dios. La representación número 4 es el siervo obediente. El esclavo hebreo, no queriendo, porque usted sabe que cumplía una etapa, se me va la palabra, unos años, cumplía su periodo de estar con su amo, ¿sí? Pero él en amor hacia su maestro, hacia su amo,
él se sometía a la perforación de la oreja derecha para no salir de allí, sino para continuar con su amo. Por eso también se le da a él el nombre de siervo por amor. Por amor a su amo, él decía, yo me voy a quedar con mi amo. Entonces lo perforaban y se quedaba con el amo. Ese es el siervo por amor. En Hebreos 10, versículo 8 al 10, Hebreos capítulo 10, versículo 8. ¿Voy muy rápido o no? ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio del Señor Jesucristo no fue que solamente, muchos dicen, sí, Él vino y murió en la cruz y ya. No es solamente eso. El poder nosotros presentarnos ante Dios, no lo podemos hacer porque la humanidad es pecadora y no se puede presentar delante de Dios. Pero a través de la sangre de Jesucristo, como lo habla aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Él es el que nos purifica y el Señor nos puede ver santos, sin mancha y sin arruga. Él nos ve santos, diga santos, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque a veces yo no me puedo acercar a Dios porque aún sigo pensando que yo soy pecador. A veces no puedo orarle a Dios porque pienso que yo tengo la misma condición que tenía antes. No me puedo acercar a Dios porque yo digo, soy tan sucio que no me puedo acercar a Dios. Pero eso es un engaño y una mentira de Satanás. Porque cuando nosotros vinimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos limpió y Dios nos ve limpios a nosotros. Por eso nosotros debemos actuar es como hijos de Dios, no debemos actuar como esclavos, porque Él ya nos hizo libres. Nosotros debemos actuar es como hijos de Dios. ¿Y cómo actúa un hijo de Dios? Como aquel que cree que ha sido limpio, que ha sido redimido, que ha sido lavado, que ha sido purificado de sus pecados. Imagínense que antes teníamos un peso del pecado, porque usted peca y eso se convierte en un peso. Usted dice, pero pesos, hijo, y me van a pillar, toca hacerlo en ocultas, en oscuras, en la noche, toca volarnos para otro pueblo, que no nos vean, que eso son cargas y culpas. Como nos contaban que se murió el hombre, para no decir nombres, se murió el hombre y buscaron en el contacto en el celular y llamaron al contacto que aparecía ahí, ya, sí, usted es la esposa de él, sí, venga que él falleció, él murió aquí, venga y haga el reconocimiento. Y cuando llegó allí estaba la otra mujer también. Entonces es tremendo, son cargas, son culpas que se cargan, pero venimos a Cristo y seguimos cargando las culpas y las cargas y el peso del pecado en nosotros. ¿Es así o no es así? Y no nos podemos acercar al Señor. Dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Punto número 5, como el Hijo amado. Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, y ya vimos lo que significa, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él. Hoy ahí está mencionando que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo el Salvador. La gloria es Cristo y Él nos ha dado a conocer a Dios, lo ha dado a conocer ante nuestros ojos en su plenitud. En Hebreos, mismo donde estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice la palabra de Dios que en estos postreros días ha hablado por el Hijo, de aquí en el que estábamos hablando en el versículo anterior, que este es mi Hijo amado,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿quién? Usted dice, uy, yo no sé quién creó el universo, ya hoy sabe. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Usted quiere más sustento para hacer apología acerca de la creación del mundo? Siga leyendo Hebreos, allí hay versículos que sustentan todo esto y usted puede tomarlos. Dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿quién? De su sustancia. ¿La sustancia de quién? ¿La imagen de quién? Pues de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces también vemos que Jesucristo sustenta todo, ¿sí? Entonces Él nos ha purificado a nosotros. En otras palabras, ahora Él viene siendo la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es nuestro Salvador, quien vino a este mundo y por quien se hizo todo el universo. Él que es el principio, el que es el primogénito, el que es el único Hijo de Dios, Él es la cabeza de la iglesia. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda, bonito, este versículo resume mucho lo que estamos viendo hoy. Que Él es el principio, que Él es el primogénito entre los muertos, que Él es la cabeza de la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto le agradó ¿a quién? Al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Todo subsiste por medio de Jesucristo. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios organizado. Por eso también nos insta a nosotros a ser de orden y a ser organizados. ¿Cómo tendríamos si fuéramos hoy? Vamos a ir a la habitación de tuya, a ver cómo está, cómo la vamos a encontrar. Vamos a ir a la habitación del hermano, a ver cómo está su habitación, cómo está su casa. No, iba para el culto y eso, cogí los calcetines para allá, eso quité para allá. Dios es un Dios de orden, y así como está la habitación de desordenada, así está la vida desordenada. Dios viene a traer un orden a nuestras vidas. En Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20, Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Esto es impresionante porque viendo la grandeza de Dios, viendo el poder de Dios, viendo su misericordia, ¿a usted no le da ganas de conocerlo? Moisés dijo, yo quiero verte, yo quiero ver la grandeza de tu gloria, yo quiero conocerte. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Luego de la venida de Cristo, la gloria a la que Moisés no pudo tener acceso, porque ahí le está diciendo Moisés, yo quiero verte, dice, yo solamente pasaré, pero nadie me podrá ver, no pudo ni siquiera verla, vino a nosotros en dos formas, y esto es lo maravilloso del Señor, y quiero ir cerrando con esto, porque esto es maravilloso. Él vino a nosotros a presentarse de dos maneras. Número uno, Él viene a morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Él vino a morar a nosotros en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos la gloria de Dios en nosotros, la tenemos en nuestros corazones como una vasija de barro, porque lo tenemos dentro de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué maravilloso que antes no le podían ver y ahora nosotros lo tenemos dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esto?
porque gracias a Él es que podemos seguir adelante, gracias al Espíritu Santo es que podemos caminar. Y número 2, estamos arropados por la gloria de Dios. En otras palabras, estamos recubiertos por Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Él estamos revestidos, dice la palabra de Dios. Todo aquel que ha sido bautizado, estamos revestidos en Él. O sea que Él ahora nos toma a nosotros somos parte de la gloria de Dios. Nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones. Él está con nosotros y en nosotros. Y mediante las pruebas que nosotros tenemos como seres humanos, en el hombre exterior, que usted sabe que a través de muchas pruebas el hombre exterior se va desgastando, pero a medida que esto va ocurriendo, más se puede ver la gloria de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. A medida que nos vamos volviendo viejitos. Me dijo mi hijo ayer, ay, ¿y ya le hablan las matas? Yo dije, no, me dijo viejo, cucho, todo. Porque uno de joven, ¿qué le habla a las matas? Dijo, y hablándole a las matas. Dijo, no, ya esto lo perdimos. Ya sabemos que, o alguien dijo, si usted es el que apaga el radio antes de apagar el carro, ya se está volviendo viejo. Y entonces este hombre exterior se va desgastando, pero a medida que esto va pasando, la gloria de Dios fluye a través de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? El gozo del Señor fluye a través de nuestras vidas. En el principio era el Verbo, el cual es Jesús. Él siempre ha existido. Y vimos que Él es eterno, que no tiene principio y que no tiene fin, que es el único Hijo de Dios y que hoy se presenta a nosotros como el Salvador. No solamente como el Creador, como el arquitecto de los siglos, de las edades, de los tiempos, sino como nuestro Salvador hoy en día. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hoy podemos ver al Señor Jesucristo y como desde el inicio de la creación tiene un plan con el ser humano, tiene un plan y un diseño. Me gusta cuando yo leo y todas las cosas sobre ti y sobre mí estaban inscritas allá en el libro. Nadie se ha salido del propósito de Dios. Dios tiene escrita la vida de cada persona. Está en ti que tú le puedas reconocer como el único Hijo de Dios. Está en ti que tú le puedas reconocer como el Salvador de tu vida, como aquel que puede darte salvación, como aquel que pueda presentarte delante del Padre sin pecado y sin mancha. Aquí no hay ningún justo, no hay ni uno solo. El único justo es Jesucristo, pero a través de Él mismo, que es el justo, una persona, es que tenía que morir una persona inocente para que Él pueda llevar los pecados de nosotros. Por eso Él tenía que venir, hablando de la encarnación de Dios, Él tenía que venir a esta tierra siendo 100% Dios y 100% hombre. Tenía que ser justo, tenía que ser santo, sin pecado, para que Él pueda llevar, porque si yo siendo pecador y le digo, yo voy a dar la vida por usted, por otro pecador, no puede ser posible. Yo tengo que condonar, como decir, esta persona debe 5,000 millones de pesos, pero yo le digo, yo tengo esos 5,000 millones y tengo más, yo los pago por ti. Yo asumo esa deuda y yo la pago por ti. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso démosle gracias, porque Él nos ha tenido en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Y termino con esto. Según Él nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Querido hermano, somos predestinados por Dios. Él existía desde mucho antes y nos predestinó para que fuéramos escogidos, para que fuéramos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por esto? Póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque todo lo tienes en tus planes. Nada se ha salido del mundo. Que quieren traer una nueva política, que quieren hacer un nuevo orden mundial, que quieren traer una nueva visión para los países.
Todo eso tú ya lo sabías. Gracias, Señor, porque tú estás desde el inicio, tú estás desde el comienzo. Gracias, Señor, porque en tus manos han sido formadas todas las cosas y las sustentas con el poder de tu gloria. Gracias, Señor, dele gracias, dígale, porque me has escogido desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo existiese, tú me escogiste para que yo fuese santo y sin mancha delante de Dios. Hoy se ha cumplido esa promesa, porque hoy yo soy un seguidor tuyo. Y hoy quiero hacerle un llamado a aquel que considera que todavía no es un seguidor de Dios, aquel que todavía cree que está manchado por el pecado, aquel que cree que todavía está cargando ese peso de culpa, ese peso de odio, de pecado, de maldición sobre su vida, y quiere que esto sea quitado de su vida, quiere que su vida sea limpia. Que usted quiere acudir a la sangre de Jesucristo, que usted quiere acudir al Salvador, no a una religión, sino al Salvador. Diga conmigo: Padre eterno de la gloria, hoy reconozco que necesito a Jesucristo, el único Hijo de Dios, al primogénito en mi vida. Hoy te acepto, Jesucristo, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como Salvador. Quiero ser tu discípulo, quiero ser un hijo tuyo. Trae esa libertad a mi vida. No quiero andar más con culpa. Dígale: no quiero andar más con ese peso del pecado. Quiero ser libre en mi mente y en mi corazón de todo engaño de Satanás. Hoy decido vivir como un hijo de Dios. Hoy decido vivir como un seguidor, como un discípulo de Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres santo y bendito, porque no hay otro Dios como tú, Señor. ¿Quién fuera de mí si no fuera por ti, Señor? Estaríamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, en un mundo perdido, sin salida. Pero tú nos has rescatado, Señor. Por tu gloria y tu misericordia estamos aquí. Gracias, Señor, porque siempre has existido. La ciencia busca cómo fue creada toda la humanidad, cómo se creó el universo, cómo fue constituido todo, Señor. Y hoy, Señor, a través de tu palabra nos presentas de dónde sale todo, de dónde fue iniciada toda la creación. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios fuerte y un Dios, Señor, que tiene todo dominio sobre toda la autoridad. Hoy proclamamos ese poder y ese dominio sobre Colombia. Hoy proclamamos ese poder y ese dominio sobre mi vida. Diga: yo declaro todo poder de Dios sobre mi vida, todo dominio de Dios sobre mi vida. Declaro todo poder y todo dominio sobre mi familia. Declaro todo poder y dominio en La Calera. Declaro todo poder y todo dominio en San Luis, en Huasca, en todos los rincones de Colombia. Y en esta nación, que sea una nación de bendición para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, al Creador de los cielos